Nuevamente vamos a leer la palabra de Dios y esta vez en el libro del profeta Isaías, el capítulo 9. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que nuestro Dios añada su bendición a la palabra suya. Yo dije, y lo vuelvo a repetir, que les recomendamos leer todo el capítulo 2 del Evangelio de Lucas y el capítulo 1 a partir del versículo 18 hasta el final del Evangelio de Mateo. Porque estamos considerando a Cristo el don, el regalo glorioso que Dios nos ha dado. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 leemos en los versos 10 y 11, os doy nuevas de gran gozo. Ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué buena noticia le fue dado a los pastores en los campos de Belén. Qué buena noticia recibieron los habitantes de la región. Qué buena noticia recibe el pecador cuando se le habla de Cristo y se le dice que ese Cristo que nació allí biológicamente, físicamente en Belén, hoy quiere nacer en el corazón del pecador que se arrepiente, que pide perdón y confiesa sus pecados al Señor. Este Cristo es el regalo grande, glorioso que Dios nos ha dado. En función a lo que hemos leído hoy en estos 7 versículos, encontramos una palabra profética. Y en esta palabra profética hay 2 notas predominantes en esta notable profecía acerca del Señor Jesús. Primero, la grandeza de aquel que viene. Y en segundo lugar, la gloria de aquel que viene. Al hablar de la grandeza de aquel que viene, analizamos cuidadosamente y hallamos la profundidad de esa grandeza en 7 grandes cosas en este pasaje. A saber, primero,
en el versículo 2 que hemos leído, luz. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, la profecía del nacimiento del Cristo, del don glorioso de Dios, traía luz a los que habitan en tinieblas. En segundo lugar, en el versículo 3, hay gozo, porque dice, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti. Es que eso es el Evangelio. El Evangelio es luz que alumbra al pecador. El Evangelio produce gozo en el corazón del pecador. Pero hay liberación también en el versículo 4. Quebraste su pesado yugo del cetro del opresor. Es decir, hay liberación. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que puede librarnos del poder de Satanás es el Señor. Por eso hay liberación, hay poder. En el versículo 5 dice, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre en la lucha será quemado, pasto del fuego, porque hay poder en el Señor. Si nos sujetamos a Él, hay poder para vencer a Satanás, para vencer, aunque el pecado nos ha herido, nos ha dejado para siempre como pecadores, pero redimidos ya por Cristo, porque Él nos da el poder para vencer. En quinto lugar, hay personalidad. Esta es la grandeza de aquel que viene. Es una persona. Leemos todo el versículo 6. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es una persona. Es una persona. El que viene no es una teoría, no es una filosofía, es una personalidad. En sexto lugar, hay un imperio. Dice que tendrá su imperio. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ah, qué lindo, ¿no? Y hay en séptimo lugar, en esta grandeza de aquel que viene, hay un propósito. ¿Cuál? Es que habrá justicia y juicio por todo lo dilatado de su imperio. Pero considerando la gloria de aquel que viene, también vemos 7 cosas importantes. Primero, tenemos que decir, hablando de él, que un niño es nacido. Es el niño. Así el Señor Jesús es llamado 9 veces en el capítulo 2 de Mateo. Es llamado el niño 9 veces en el capítulo 2 de Mateo. El nacimiento de Cristo y su resurrección son 2 estupendos milagros, frente a los cuales la incredulidad no se justifica. En segundo lugar, un hijo nos es dado, dice. Un hijo nos es dado. En Lucas, Cristo nos es presentado en el Evangelio de Lucas como el Hijo del Hombre. Y en Juan nos es presentado como el Hijo de Dios. Y a través de ambos evangelios vemos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice en Juan capítulo 1, versículo 14. La gloria de aquel que viene. En tercer lugar, dice, y se llamará su nombre admirable. Es un ser singular que despierta nuestra admiración desde todos los puntos de vista. En cuarto lugar, es un consejero. Como tal, pone en evidencia su perfecta sabiduría.
Él puede aconsejar porque es sabio. Un día el Señor mismo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 42, «He aquí más que Salomón en este lugar». Salomón era consejero, ha escrito el libro de los Proverbios llenos de consejo. Pero el Señor dijo, aquí está alguien más que Salomón, refiriéndose a su persona. Y Él es el verdadero consejero, que aconseja a través de su palabra al redimido toda su trayectoria hasta la patria celestial. En quinto lugar, es Dios fuerte. Así dice, el nombre del Señor es Dios fuerte. Es Dios manifestado en carne, dice en 1 Timoteo 3:16. Y lo ha comprobado por su poder sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre los elementos de la naturaleza. Es su poder sobre el diablo, porque sacó los demonios de las personas. Él tiene poder sobre los demonios, etc. Hay mucho más para hablar de ese Dios fuerte. En sexto lugar, tiene el nombre, el niño que iba a nacer, de Padre Eterno. Padre Eterno. El término Padre aquí es muy significativo, siendo que es el Hijo que nos es dado. Entonces vemos que no solamente la mera existencia eterna del Padre y del Hijo, sino la perfecta coincidencia de ambos, del Padre y del Hijo, en parecer y propósito. En séptimo lugar, es el príncipe de paz. Él es el primero, el principio, es la cabeza, el resultado de su vida, de su pasión y muerte, es paz. Paz perfecta, eterna y estable para todos los que por la fe reciben las bendiciones que Él ha conseguido a través de su muerte en el madero. Qué don glorioso Cristo, con todas las bendiciones que nos da, con todo lo que Él es en su gloriosa persona. Continuaremos reflexionando sobre este tema.